Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. Señores, feliz Día de Reyes y primer lunes de este 2025. Joe Biden está de despedida y a juzgar por sus últimas actuaciones, que bien podrían conformar una comedia, se están convirtiendo por su peso social y político en una auténtica película de terror. Tras una de las peores presidencias de los Estados Unidos, que sumió al país en una grave crisis migratoria con la entrada de más de 12 millones de indocumentados, entre los que también se han colado violadores, pederastas, miembros de peligrosas pandillas, asesinos y terroristas, y que terminó con una especie de golpe de Estado interno y traición de sus más cercanos aliados del Partido Demócrata para apartarlo de su candidatura a la presidencia y sacar del sombrero a Kamala Harris. Ahora parece querer llevar a cabo su propia vendetta contra quienes lo traicionaron con una serie de actuaciones completamente confusas y controversiales. Después de indultar a su hijo por los crímenes cometidos y los de, por si acaso, con carácter retroactivo por los últimos 10 años, ahora ha querido fungir como uno de los 3 Reyes Magos, entregando indultos a diestro y siniestro para hacerse con el récord histórico, escuche bien, de 1.500 penas conmutadas y 39 indultados. La mayor concesión de clemencia en un solo día y la mayor metedura de pata por dejar sueltos en la calle a asesinos de niños que esperaban su ejecución en el corredor de la muerte, peligrosos líderes de la Mara Salvatrucha y sicarios y trastornados sobre los que pesaban asesinatos en masa. Pero por si no fuera poco el peligro al que nos ha enfrentado con su falta de liderazgo, con su deterioro en su estado cognitivo, la salida bochornosa de Afganistán y su cuestionable moral al frente del Ejecutivo con esa presunta implicación en los millonarios negocios con su hijo Hunter, con China, con Rusia y con Ucrania, mientras era vicepresidente de Obama, sigue acumulando tantos, poniendo por delante su odio manifiesto a Donald Trump y esa especie de vendetta que les decía a las élites de su partido por haberlo traicionado, que el bienestar del país que preside. Porque a mí me gustaría que alguien me pueda aclarar cómo después del desastre que originó con su política de puertas abiertas en la frontera, aún puede rizar el rizo vendiendo trozos del muro que mandó construir Trump, que se va a necesitar y que está liquidando en Internet a precio de saldo después de que usted y yo lo hayamos pagado de nuestro bolsillo. O que alguien pueda señalarme los méritos de muchos de los personajes a los que acaba de entregar las medallas presidenciales de la libertad, la mayor condecoración civil de Estados Unidos a personas que han contribuido de forma ejemplar a la prosperidad, a los valores o a la seguridad de los Estados Unidos o a la paz mundial. Otros esfuerzos significativos de la sociedad, pero a las que él ha decidido sustituir por quienes se enfrentaron a Donald Trump, son antirrepublicanos o donantes o recaudadores destacados para las campañas demócratas. Incluir entre los galardonados a siniestros individuos como el globalista y comunista George Soros, con su peligrosa visión del mundo, o a Hillary Clinton, han encendido la mecha de la polémica. A poquitos días de que Trump vuelva a jurar como presidente y con la expectativa y esperanza de este cambio que el pueblo americano depositó masiva y contundentemente en las urnas, los ataques orquestados desde la Casa Blanca usando como brazo político, por ejemplo, al Departamento de Justicia o a las agencias federales, tristemente no ha concluido. Hay fiscales como Leticia James que hicieron sus campañas prometiendo encarcelar al ahora presidente electo, o el controversial juez Merchant, donante de la campaña de Biden y de otras organizaciones para frenar a los republicanos y cuya hija, para colmo, trabaja en el aparato de recaudación demócrata de la campaña de Kamala, que siguen a la carga. Merchant ha anunciado ahora que va a dictar sentencia a poquitos días de que Trump jure su cargo, a pesar del conflicto de intereses y de representar un caso donde los juristas aseguran que no hay caso y donde al propio expresidente, recuerde usted, y ahora presidente electo, tuvo los santos bemoles de imponerle una orden mordaza para impedirle hablar y no defenderse en plena campaña como candidato, donde sus enemigos políticos estaban usando este juicio para atacarlo. ¿Es esto justicia? Yo honestamente no lo creo, no sé usted, pero el cambio está por llegar. Hoy se ha certificado la victoria de Donald Trump en las urnas y, si se lo permiten,
es un tiempo de esperanza. Y de eso hablamos hoy en De Buena Fuente. Comenzamos. Bueno, pues feliz en este primer programa del 2025 de presentar a Tom Fabricio, representante estatal de la Florida, una persona muy respetada en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Marian. Y tenemos con nosotros también, por supuesto, desde Washington, a Luis Quiñones, ex asesor presidencial, veterano, una persona, además analista político, muy respetada también en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en este primer programa. Muchas gracias por estar con ustedes, un placer. Feliz año a todos. Feliz año. Y yo quiero comenzar obviamente contigo, porque Washington es esa especie de mentidero de la Corte, esa especie de hervidero donde están estas noticias que hoy certificaba la victoria de Donald Trump en las urnas. Pero han sido días, como yo decía en mi introducción, Luis, bastante complejos, donde yo creo que este señor no nos saca de la... Es como para frotarse los ojos cada una de las actuaciones que está teniendo cuando se hace visible. Mira, que le dé medallas a Soros, a Hillary Clinton, es en realidad insultar al pueblo americano. El mundo sabe que Soros es un enemigo de Estados Unidos. Él le fue a dar dinero a Guatemala, a Honduras, a Uruguay para que legalizaran las drogas. Aquí en Estados Unidos él puso casi todo el dinero para los lugares como California, Washington, Colorado, a que legalicen las drogas, y además de eso él ya estaba comprando terrenos en países como Guatemala para grandes cantidades de terreno para empezar a crecer la marihuana en cuanto abrieran y legalizaran el producto de la droga. ¿Con qué sentido? Él tiene tanto dinero pero quiere seguir envenenando al pueblo que él lo necesita. Cada cosa que él está haciendo, todos estos fiscales que él ha impulsado, son personas con una mentalidad de que dejar libre a los criminales y castigar a las personas que cumplen la ley. Eso ha sido la cuestión. Y darle una medalla a este tipo es en realidad a Leo Messi. Leo Messi es un argentino, un mediocre futbolista que vino aquí ya a retirarse, que no ha jugado. Están cobrando dineral para las entradas que no debería de estar en realidad en ningún lugar de honor, porque él ya cumplió sus misiones allá y viene acá. Además de eso, ahorita nos acaba de tirar una piedra increíble porque firmó una orden diciendo de que él no quiere que se vaya a explorar el petróleo en todas las áreas donde sabemos que hay petróleo, lo que significa que va a ser prácticamente imposible bajar el precio del combustible porque no hay petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Él firmó bajo una ley de 1957 que desafortunadamente el nuevo presidente no puede firmar una ley ejecutiva para terminarlo, no, que tiene que esperar que el Congreso pase y elimine esa ley para poder dar los permisos a empezar otra vez a buscar el petróleo en los países como en la zona atlántica, como en el Golfo de México, como en áreas de Alaska. Así que por el momento él está saboteando toda la economía de Estados Unidos como la hizo por 4 años. Y no vamos a poder bajar los precios, sino por lo menos por 2 años. ¿Y quién van a echarle la culpa? A Trump, porque él no cumplió su promesa. Ahora, yo les hago una pregunta a los dos y quiero también incluir a Tom. Perdonen mi ignorancia, pero cuando se firman órdenes ejecutivas que abiertamente son contradictorias y van en contra de los intereses del pueblo americano, ¿no hay ninguna forma de que el nuevo presidente, a través de otra orden ejecutiva o a través del Congreso, pueda revertirlas? Sí, yo creo que sí. Yo me imagino que Donald Trump va a eliminar esas órdenes ejecutivas inmediatamente, pero cosas que empiezan a tomar acción a veces es como parar un barco que hay que tomar movimiento y toma tiempo. Ahora, Luis, yo vuelvo al mismo asunto y lo comentaba en mi introducción y lo comentábamos también con Tom, y yo quiero que esto sea un diálogo entre los dos. Tú también, Tom, puedes participar. ¿Cuál es el motivo principal que está llevando a un presidente que se ha pasado más tiempo de vacaciones que haciendo su trabajo, que ha tenido serios conflictos con su capacidad cognitiva, que fue durante muchísimos meses ocultada por los medios de comunicación liberales hasta que no tuvieron después del debate más remedio que aceptarlo? ¿Cuál es realmente lo que está moviendo al presidente de los Estados Unidos a hacer prevalecer su
odio personal hacia Donald Trump y lo que representa, o la vendetta hacia las propias élites de su partido que lo traicionaron, al bienestar de Estados Unidos? ¿Qué le está pasando? Pues una cosa interesante que pasó sobre los últimos días es que Biden dijo que si él estuviera postulado, él le ganaba a Donald Trump. Entonces, obviamente, él todavía está operando de una forma que él está tratando de hacer las cosas como él ha hecho. Como mencionaste cuando abriste sobre lo que él hizo con Afganistán, que fue un desastre. Por Dios. El desastre ese que empezó en febrero después de su inauguración sigue hasta hoy en día. Es un desastre, la administración ha sido un fracaso total y sigue. Esto de darle una medalla a George Soros es una bofetada a todos los americanos, porque George Soros es la menos persona que tiene, it's the least American person que hay en este país. Su política globalista, la política de cambio, su visión del mundo. Yo creo que en las urnas, el americano de a pie, la persona que nos está viendo ahora mismo en la casa, más allá de su ideal político, del partido que represente, ha votado claramente porque no quiere que nuestro país, nuestra sociedad, nuestros valores se descompongan de esa manera. Correcto, y Joe Biden sigue en esa dirección. Pero lo que yo digo es que los demócratas sigan en esa dirección porque el pueblo no lo está rechazando. Lo rechazaron en noviembre y van a seguir rechazándolo. Luis, te hago la misma pregunta porque me interesa mucho, obviamente, saber tu opinión, y más una persona como tú, con la experiencia que tiene, habiendo participado incluso como ex asesor presidencial. Mira, a mí me parece que esto es una forma de Biden de darle el dedo en medio, como hacen aquí en Estados Unidos, para hacer una ofensa al pueblo americano, porque dijo, bueno, ya que no me quisieron elegir, pues ahora van a ver lo que soy capaz de hacer. Porque él haya hecho eso, o también recordemos una cosa, que el mismo FBI dijo que él no sabía lo que él hace, que él no tiene la capacidad mental para poder tomar decisiones, cuando él no querían dejarlo poner en una situación donde él iban a poner cargos criminales. Entonces, a ese caso vamos a hablar de que él se puso en una situación muy comprometida, pero podríamos llegar a la corte y decirle a un juez, mire, de acuerdo a la ley, una persona que tiene problemas mentales no puede firmar ningún contrato legal, no puede firmar ninguna, si tú vas a comprar una casa, hacer una opción. Imagínate. Yo creo que hay un problema ahí que deberíamos, muy difícil la situación, que deberíamos de preguntar si hay una capacidad legal que él pueda hacer estas decisiones. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar enseguida y vamos a comentar de muchas más cosas que están ocurriendo, en las que Luis también nos va a poder acompañar, y por supuesto Tom. Por ejemplo, esos indultos que se entregaron, no solamente a su hijo, que ya fue controversial después de haber dicho que no lo iba a hacer, y hacerlo además con carácter retroactivo, sino a individuos que están en estos momentos en las calles y que estaban esperando ser ejecutados en el pabellón de la muerte. Ya regresamos. Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Bueno, pues comenzamos este segmento dando la bienvenida también a César Grajales, analista político, director de Asuntos Públicos para la Iniciativa Libre. Muchísimas gracias también, César, por acompañarnos. Un gusto reencontrarnos contigo en este año. ¿Qué tal, Marian? Feliz año. Mira, hemos estado hablando en la entrada con nuestro querido Luis Quiñones, es asesor presidencial veterano, con Tom Fabricio, representante estatal acá, sobre tristemente el legado que está dejando Biden y los últimos acontecimientos, todo lo que está pasando, que no logramos llegar a entender qué es lo que le está moviendo esas medallas presidenciales a gente que nunca hubiéramos esperado, como George Soros, etcétera. Pero hay otro tema que nos preocupa, es el tema de los indultos. Indultos que entregó, como decíamos, primero a su hijo Hunter Biden, con carácter retroactivo por si la investigación del Congreso prosperaba y había más cargos, además de los 2 crímenes que ya habían sido probados y juzgados, sino a estos individuos, muchos de ellos asesinos de niñas, que estaban en el corredor de la muerte esperando para ser ejecutados, individuos que habían cometido delitos de sangre y asesinatos de más de 11 personas. Es decir, ¿cuál es el sentido de todo eso?
sobre la incógnita de si realmente este tipo de decisiones vienen realmente pensadas, analizadas por el presidente saliente Joe Biden, o si simplemente Joe Biden no está ya presente en la Casa Blanca como tal, en el gobierno. Yo soy de los que se inclina a ese lado, y simplemente en un círculo alrededor de él que lo influyen, o básicamente, de manera más coloquial, le toman la mano para ir a firmar este tipo de decisiones que no caben en la cabeza. Le entiendo lo de su hijo, porque yo diría, bueno, es su hijo y al final del día, más allá de si políticamente es correcto o no, es su hijo. Pero lo que acabas de mencionar, Marianne, ha sido terrible, ha dejado un mal sabor de bocas, y sobre todo en las familiares de esas víctimas que tristemente ven ahora que ese personaje que ya tenía una condena, ¿no?, que iba a ser ejecutado, ahora simplemente va a pasar el resto de su vida tranquilo en una cárcel con los impuestos del erario público. Y esto todo precisamente por el presidente Joe Biden, que toma esta decisión. Y decisiones que a mí me parecen siguen siendo una muestra de lo que nos hemos salvado de otros 4 años de un gobierno que no ha tenido sentido, un gobierno que ha generado unas crisis tremendas, por ejemplo, el tema de la crisis migratoria, el tema del Tren de Aragua que se ha metido a este país durante esta administración, nunca habíamos escuchado algo así hasta esta administración, el tema de la desconfianza en el proceso judicial, en el sistema de justicia, que es debido a esta administración, donde se han visto una cantidad de procesos judiciales sin pies ni cabeza. Entonces, gracias a Dios, entra un nuevo gobierno, una certificación del gobierno precisamente hoy en el Congreso, pero que sin embargo todavía a estos últimos 14 días que le quedan, 2 semanas precisamente a la presidencia de Joe Biden, pues esperemos que no haga o no tome decisiones como las que mencionaste en las siguientes semanas, porque francamente todavía como presidente le tengo nerviosismo, le tengo respeto, y no solamente él, sino el círculo que lo rodea. Estoy casi convencido que muchos de ellos influyen en esas decisiones que han tomado, y como incluso las decisiones que se tomaron en geopolítica, que son las que han llevado a Estados Unidos a la crisis de geopolítica que tiene ahora, como incluso el mismo tema de Venezuela, que creo que el acuerdo de Barbados fue un terrible error de cálculo. Y bueno, terrible. Es un legado realmente triste que ha dejado este presidente Joe Biden, que por cierto en las encuestas, concluyo con esto, Marianne, me di cuenta hace poco que había una encuesta donde mostraba que muy poca gente del pueblo estadounidense cree que Joe Biden va a pasar a la historia de Estados Unidos como un buen presidente. Más, la mayoría considera que ha sido un mal presidente. Fíjate, con la muerte de Carter, varios diarios, incluyendo el diario ABC, por ejemplo, en España, están cuestionando cada una de estas presidencias y acordaban que tristemente la presidencia de Joe Biden había superado incluso las peores presidencias de Nixon o de Carter aquí en los Estados Unidos, porque Carter en su presidencia fue relativamente malo, fue malo, pero después tuvo la oportunidad de hacer otro tipo de cosas con los derechos humanos, etcétera, que levantaron su credibilidad y levantaron su popularidad. Pero Joe Biden no lo ha hecho y todavía estamos por ver muchísimas más cosas. Luis, a ese punto quiero llegar. Estaba hablando César de un tema que a mí me parece muy significativo, que lo hemos comentado también, Tom, contigo, que es la politización de la justicia. Yo creo que nunca hasta este momento, hasta esta administración en este país, había existido un ejemplo tan claro de cómo el Ejecutivo había logrado dominar el Departamento de Justicia y las agencias federales para sacar a un candidato político de una campaña política. Pero eso ya pasó, él ya es presidente, pero vemos que hay individuos como Leticia James, o vemos que hay individuos como el juez Merchan, que va a darle ahora sentencia, que siguen insistiendo en destruirlo. Y son además personas extremadamente cuestionadas por su conflicto flagrante de intereses de haber hecho una campaña política diciendo que lo iban a meter en la cárcel, o, por ejemplo, en el caso de Merchan, que estábamos comentando antes, con su familia y él mismo apoyando a los individuos. Tom, ¿cuál es tu opinión? Pues aquí en este país, por la Constitución Nacional, tenemos una división de los rangos del gobierno. Tenemos
rango judicial, ejecutivo y legislativo. Y cuando empiezan a usar el rango judicial para penetrar al proceso político y hacer cambios, eso yo lo veo como un crimen, absolutamente. Yo creo que este uso político de las cortes ha sido absolutamente terrible y yo creo que el pueblo rechaza eso. Claro. Porque vimos en las elecciones que cada vez que le ponían un cargo nuevo a Donald Trump, su popularidad subía hasta más. Y los demócratas no le gustaron eso, no le gustó eso, porque vieron que, mira, esto es un chantaje que le están haciendo al pueblo con estos cargos que le están poniendo al presidente. Tú eres además de representante estatal, eres abogado. Sí. ¿Cómo cuestionas tú como jurista, como abogado, la actuación, por ejemplo, del juez Merchant? No, mira, yo veo que él está actuando afuera de lo que es propio para un juez que haga. Yo creo que hay un conflicto de interés político indicado por sus donaciones políticas y sus actividades políticas, y yo creo que debe haber un recusal y no debe estar sobre este caso en ninguna forma. Luis, desde Washington, esta decisión del juez Merchant de seguir insistiendo, o de Leticia James, a quien ya, por cierto, le pararon los pies diciendo que frene, como decimos en España, pone el freno Magdaleno, porque puedes encontrarte con un problema serio si insistes en seguir siendo una bully en contra de una persona que no debería serlo, y mucho menos en la posición que ocupas. Pero Merchant, esa decisión 10 días antes de ser juramentado como presidente, dictar una sentencia en un caso que no es caso y con ese pasado y ese conflicto de intereses de un individuo como este, ¿cómo se ve en Washington? Es una vergüenza en realidad que hemos llegado a un tercer país del mundo donde en realidad sus amigotes, personas que van a ayudar a los líderes, eso estamos llegando a otra Venezuela, a otra Cuba. Qué vergüenza que en este país, que tanto nos sacrificamos los veteranos para defender los derechos de los americanos, que hemos llegado a este punto. Ese payaso que pretende ser juez, risa y risa cada vez que le hagan una entrevista, te aseguro que no va a durar más de 3 años, se va a retirar, va a escribir un libro, va a querer hacer dineral, veremos si estoy correcto o no. Pero digamos, tampoco él está esperando de que la Corte Suprema, o lo que le llaman de Court of Appeals de Nueva York, ya que ahí no le llaman Corte Suprema, sino que Corte de Appeals, pueda decidir contra lo que él hizo, ya que no hay evidencia. Ellos hicieron una mezcolanza de ley federal, estatal y de los estados para poder llegar a poner un semicaso contra él, lo que hubiera hecho correctamente. Pero mira, eso lo vas a encontrar en tantos lugares, porque lo estamos viendo en Augusta también, lo estamos viendo en un fiscal de Augusta, Georgia, estaba diciendo que él iba a usar lo que sucedió en Atlanta para meterle cargos a Donald Trump todavía en esta época. Es increíble que estemos llegando a estos niveles, todo por toda razón. ¿Y quiénes son los que están usando estos sistemas legales para poder atacar a un contrincante político? Los demócratas. Yo no veo ningún republicano llenando cargos contra algún candidato solo por ser candidato. La otra cosa que nos preocupa es de que varias de las personas que estaban dentro del National Security Council, el Consejo Nacional de Seguridad, querían quedarse en la posición, pero sabemos que mucha de esta gente viene de la época de Obama, y entonces se le avisó al presidente: no dejes a nadie que venga de las anteriores administraciones, aunque hayan servido en tu administración anteriormente, hay que sacarlos a todos, porque aquí es un nido de serpientes. El Departamento de Estado está lleno de serpientes que han estado infiltrando en las embajadas, empujando agendas que no deberían de estar empujando, que no son contrarias. Hemos visto que ellos han participado en la desaparición de más de 350,000 niños, y cuando una fiscal pidió interrogar a uno de los oficiales de la embajada, le dijeron que no y le negaron la visa. Eso es la clase de gente que tenemos ahora en este gobierno de Estados Unidos. Tenemos que hacer una limpieza total. No va a ser tan posible con solo 5 miembros de la Cámara de Representantes y 3 senadores. Va a ser muy difícil llegar a hacer los cambios que necesitamos. Ahora, Luis, Tom y César, fíjate, Luis ha dicho algo muy interesante. Yo creo que una de las grandes lecciones quizá que ha aprendido Donald Trump después de 4 años al frente del gobierno, 4 años de separación y de persecución política, y ahora lo que se avecina es que se va a rodear de gente no solamente capacitada, sino de gente leal. Y yo creo que la lealtad es absolutamente importante. Se produjo, César, la reelección de Mike Johnson. El presidente ganó el voto popular, ganó el voto electoral, pero necesita, como dice Luis, personas que realmente puedan ayudarle a fundamentar
lo que él representa y lo que quiere representar para el pueblo americano. ¿Qué opinas tú de lo que puede llegar a pasar en el Congreso de los Estados Unidos? Obviamente no tenemos una bolita mágica, pero ¿crees que con esta reelección de Mike Johnson lo va a tener más fácil? Hay un grupo que quedó no tan contento con la reelección de Mike Johnson porque piensan que puede haber un mejor liderazgo. Yo particularmente soy de los que creo que la reelección de Mike Johnson como presidente de la Cámara, como vocero de la Cámara, Speaker of the House, era muy importante para resolver rápidamente lo imperioso de precisamente certificar la elección del presidente Donald Trump. Dos, es claro que también Mike Johnson tiene que navegar esa mayoría pequeña que tiene dentro de su bancada, mantener a su bancada contenta, pero también avanzar en los primeros 100 días de gobierno del presidente Trump la agenda por la que fueron electos la gran mayoría, si no todos, los representantes que están allí ahora, incluyendo el presidente. Y dos temas básicos y esenciales fueron elegidos: economía y seguridad. Y dentro de la seguridad incluye el tema de la migración, el tema de más barreras o más oficiales en la frontera sur de los Estados Unidos. En fin, todo lo que trae ese tema de seguridad y el tema de la economía. Yo creo que Mike Johnson tiene que mostrar ese liderazgo de poder unificar a esa bancada republicana dentro de esos dos pilares o temas esenciales por los que fueron electos los legisladores y el presidente Trump. Y si en el futuro quieren otro liderazgo, creo yo que el que quiera hacer o llamar a esa moción de remoción, pienso yo que deberían de hacerlo un poco más adelante y no apresurarse, por lo menos en estos primeros 100 días, porque creo que es clave y esencial para que la agenda del presidente Trump, la agenda por la que fue electo y por la que el pueblo americano votó, incluyendo, ojo, demócratas, independientes y republicanos que votaron por esa agenda, pues se pueda rápidamente avanzar, porque recordemos que el presidente Trump solo tiene un término, solo tiene estos 4 años, no le queda un segundo término, así que hay que ayudarle a completar esa agenda pronto. Y, hombre, legisladores perfectos no hay. Mike Johnson tal vez no es el legislador perfecto para muchos, pero creo yo que sí hace una buena mancuerna con el presidente Trump y hay que permitirle que a través de él se canalice esa agenda política en el Congreso y avance, porque con los demócratas pues no se puede contar, francamente, y hay que estar atentos a que no vayan a crear precisamente caos dentro de la Cámara Baja. Como lo están tratando de hacer, porque hay que recordar también, y esa es la gran tristeza, y quizás es la gran lección también de estas elecciones, donde estábamos hablando antes en la pausa con Tom, que yo estoy convencida que muchos demócratas que han tenido ese espíritu demócrata, centrista, no estaban de acuerdo con la forma en la que el Partido Demócrata de siempre se había ido tan a la izquierda con esas medidas que se estaban tomando. De eso vamos a hablar justo al comienzo, vamos a hablar también del famoso muro que se está vendiendo por la internet, vamos a hablar un poquito del fracking en solo instantes aquí en De Buena Fuente. Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. El dolor ya no tiene que ser parte de su vida. Descubre el poder de la cámara hiperbárica en Univida Medical Centers. La terapia de oxígeno hiperbárico es un avance notable en la medicina. Acelera la recuperación, reduce el malestar y restaura la calidad de vida. Evite la necesidad de inyecciones, medicamentos e incluso cirugías. Esos dolores que tenía ya no los tengo y en realidad me ha ido muy bien. Porque salud es vida. Univida. Nuestras operadoras esperan su llamada. Llame ya. Univista es la mejor opción. Muchas compañías, por tal de retener al cliente, le dificultan mucho el proceso de un traslado a otra compañía. Sin embargo, este proceso es bien fácil. Solamente con tu licencia de conducción, el VIN de tu auto y la dirección donde usted vive, con nosotros puedes obtener una cotización. Llámanos y obtendrás la mejor cotización. Y lo mejor es que va a ser totalmente gratis. Univista es la mejor opción. Univista Insurance.
Bueno, yo les estaba comentando que tenía mucha razón César en lo que estaba comentando de que hay que avanzar en esa agenda porque también va a haber proyectos bipartidistas que fueron apoyados tanto por republicanos como por demócratas a los que de repente hay que darle una cierta salida. Yo creo que algunos proyectos migratorios que se presentaron quizá pueden estar ahí. En la Florida, por ejemplo, tú me estabas comentando antes como representante estatal que se dieron muchos casos, por ejemplo, demócratas que se pasaron a la bandada republicana. Sí, este año, después de la elección en 5 de noviembre, tuvimos 2 miembros del Partido Demócrata que han cambiado después de la elección para hacerse miembros del Partido Republicano. Entonces, eso amplió nuestra mayoría aquí del Partido Republicano en la Cámara Legislativa. Es diferente que en Washington, que la mayoría es nada más por 5. Aquí tenemos una mayoría de 86, que creo que tenemos ahora en una Cámara de 120. Entonces, es interesante. Esos fueron demócratas que estuvieron elegidos como demócratas, pero cambiaron para ser miembros del Partido Republicano, indicando que dicen que el Partido Demócrata no está representando al pueblo y no pueden avanzar y se ha convertido en un partido muy progresista. Entonces, por lo menos aquí en la Florida vemos que hay avance y eso es interesante. Estos son miembros que eran bien demócratas antes, pero vamos a ver si van a ser bien republicanos ahora. Luis, estábamos hablando antes, tú lo comentabas, de otra de las últimas actuaciones de Biden, que a mí me parece extremadamente negativa y además con una mala intención, que es impedir precisamente esa perforación de petróleo en alta mar y de gas en 625 millas de aguas federales, lo cual le impediría realmente a Donald Trump su famoso, ¿cómo era? Como decía, drill baby drill. Creo que se lo va a poner extremadamente difícil en ese tiempo, que son 4 años, sobre todo los dos primeros. ¿Tú crees realmente que existiría en Washington el apoyo al Congreso, en el Congreso, por ejemplo, o el propio presidente para poder modificar esas órdenes ejecutivas que está firmando este señor? Desafortunadamente, esa ley no la puede cambiar únicamente el presidente. Él no puede dar una orden ejecutiva y invalidar una anteriormente. Esa ley fue pasada por el Congreso en 1957, creo que fue, y le dio la autoridad al presidente para hacerlo. Es una ley oscura que en realidad hasta el momento no la habían ejercitado, pero qué casualidad ahora para boicotar los esfuerzos que va a dar Trump para poder mejorar la economía. Sabemos de que si el precio de la economía está alto, los precios de los productos van a estar altos. No van a poder cumplir la promesa de bajar los precios al consumidor. Cuando vas a comprar, vas a ver que en realidad no están bajando los productos. Le van a echar la culpa a Trump porque van a decir, bueno, tú prometiste bajar los precios. Sí, pero si no hay gasolina para mover estos aparatos, toda la comida y todas las cosas que necesitamos, entonces no se puede bajar el precio, obviamente. Eso fue una intención tan fuerte de boicotear la economía nacional solo para lastimar las oportunidades de Trump y de los republicanos. Es una vergüenza, es una traición, otra traición más en realidad para el país, porque él no debería haber hecho eso. Si él no estaba de acuerdo, a veces él no firmaba una ley, pero como dijo el compañero, posiblemente él está durmiendo en este momento, no sabemos si estas leyes son en realidad legales o no, porque como dijeron que Biden, y lo vimos en otros aspectos, que él no tiene la capacidad mental para firmar un contrato, ¿cómo puede él firmar una ley que va a afectarle a 350 millones de personas? Eso no debería de existir. Pero a mí me parece muy complicado que no podemos cambiar esta ley a menos que una mayoría del Congreso pase y nulifique esa ley, lo que será muy difícil, porque digamos todos los demócratas se van a oponer. No me extrañaría que alguno u otro republicano vote al lado o que no vote a favor de esta ley y nos comprometan y no podemos explorar el petróleo y no podemos sacar el petróleo que tanto vamos a necesitar. Vamos a tener que regresar otra vez al fracking, que muchos estados no quieren tener, así que se va a complicar muchísimo la situación con esta última acción que ha hecho Joe Biden. Fíjate, yo estaba leyendo un poquito sobre esta ley de tierras de la Plataforma Continental Exterior, que como muy bien dices, es de 1953. No significa que no se pueda modificar. Lo que sí es cierto es que el presidente electo puede llegar a tener limitada su capacidad para modificar esa ley
por sí mismo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre, Luis, cuando tú tienes, y César y Tom, cuando tú tienes un presidente que abiertamente está haciendo cosas negativas para el bienestar del país, cuando abiertamente está haciendo algo en contra del beneficio del país? No se puede, como decía antes, utilizar una orden de ejecutiva para poder revocarlo utilizando precisamente ese argumento. Yo creo que se debe por lo menos tratar. Yo creo que es posible que se pueda medir por las Cortes también si el valor y el efecto de estas leyes ejecutivas por la falta de capacidad que tiene el presidente Joe Biden. Claro. Entonces yo creo que todo se debe hacer. La sugerencia sería everything's on the table. Yeah. Y deben eliminarlo inmediatamente. Pero además esto es curioso porque él aduce al cambio climático. Voy a proteger yo contra el cambio climático. Pero bueno, hombre, usted no se ha dado cuenta que aunque usted impida que se perfore en el este del Golfo de México o en el norte del Golfo de Beirín, en Alaska, y lo hace en Rusia o lo hace en China, todos vivimos en algo que se llama Tierra, planeta Tierra, y que nos afecta exactamente igual si lo hacen en un lado o en otro. Lo único que usted está perjudicando es nuestra economía. César, realmente cuesta trabajo entender la mentalidad que tienen estos políticos. A ver, la lógica detrás de eso es ninguna, porque es fascinante cómo, por ejemplo, y voy a tocar varias partes. Lo primero es que durante esta administración han incentivado lo que llaman amiguismo, el capitalismo de gobierno. ¿Y cuál es el capitalismo de gobierno? Si vamos a los automóviles, vemos que los carros o la industria beneficiada es la industria, entre comillas, de carros verdes, ¿no? Los carros que usan baterías, donde le han dado unos incentivos enormes a estas empresas para que la gente, casi que a la fuerza, casi que obligados, tengan que acceder a estos carros, porque en California, por ejemplo, si no me equivoco, para el 2035 no pueden vender más carros que no sean eléctricos, ya no pueden vender carros de combustión, o sea, gasolina. Ahora, lo fascinante de todo esto es que el mayor productor de baterías de carros eléctricos del mundo es China. Precisamente uno de los países que más contaminan en la Tierra, que no se adhiere a ninguna de las regulaciones que estos mismos países, como gobiernos como el de Joe Biden o el de Macron en París, ¿no? Con los acuerdos de París, no se adhieren a esos acuerdos, pero sí son los que le venden las supuestamente estas nuevas tecnologías verdes, teniendo en cuenta también que para extraer esos materiales raros con los que se hacen las baterías, generan una contaminación impresionante en países donde precisamente hay opresión, ¿no? En partes del África. Y por otro lado, no lidian con otra problemática que trae este tipo de... Y esto es un solo problema, hablando de los carros eléctricos, y es el reciclaje de esas mismas baterías que ellos dicen que sirven para evitar la contaminación. No hay cómo reciclarlas. Todo esto es un completo absurdo y una narrativa de control. Pero ¿quién le beneficia ese control también a todo eso? Pues oiga, si dejan de extraer petróleo, hacen a Estados Unidos más débil. Si empiezan a depender de los carros eléctricos, ¿están dependiendo de quién? De China. Entonces a mí me parece que todo esto, y yo no quiero especular ni entrar en el territorio de la especulación, pero ¿no será que hay otra mano allí detrás de esto? Un infiltrado o infiltrados que les encanta promover este tipo de políticas públicas que al final del día debilitan a Estados Unidos en la posición geopolítica de líder global, y también lo terminan posicionando a China en una posición de necesidad, ¿no? Porque si es que dejamos de explorar petróleo y nos dedicamos a los carros eléctricos, y eso, reitero, poniendo un solo ejemplo, nos hace increíblemente dependientes de China, lo que pasó y lo que dejó claro durante la pandemia, como la gran mayoría de las cosas médicas, resulta que ahora todos Estados Unidos depende de China hasta para una máscara de papel. Entonces, me parece a mí que todas estas agendas políticas con la idea de el medio ambiente, lo que nos hacen es ser dependientes de otros gobiernos que no son amigos de Estados Unidos.
Hemos visto, y esto es el gran cuestionamiento, César lo hacía, Tom lo comentaba, tú lo comentabas también, el tema de la presencia realmente dentro del gobierno del presidente Biden. Ha sido un presidente invisible en muchas ocasiones, un presidente que ha pasado más tiempo de vacaciones que en el Ejecutivo. Es un presidente que a día de hoy, como muy bien estaban ustedes comentando, no podemos realmente garantizar que él es la persona que está tomando estas decisiones tan controversiales. Pero hay un tema, y es las investigaciones que ha estado llevando a cabo el Congreso de los Estados Unidos, donde por encima del indulto a Hunter Biden, obviamente va a haber muchas cosas que se van a tener que demostrar. Y yo me imagino que ese otro entorno, a no ser que continúe dando indultos como churros, como está haciendo ahora, ese otro entorno que está a su alrededor va a tener que responder realmente a la justicia si hubo conflicto de intereses y si se enriquecieron de forma ilícita con Burisma en Ucrania, o con China, con la China comunista, o con Rusia. ¿Ese tipo de cosas tú crees que verán la luz? Mira, yo creo que no van a salir a la luz porque para eso necesitaríamos un Congreso, una gran mayoría del Congreso para poder tener los poderes, empezar a despedir a personas dentro del gobierno federal, ya que Biden pasó una ley prohibiendo que despidan a ningún empleado federal, ya que las uniones, es más, empleados que habían sido despedidos por ellos, porque hicieron algo malo, ahora los dijeron que tienen que volverlos a contratar y pagarles retroactivamente el salario, a pesar de que los despidieron por razón, no porque querían, por alguna razón política, un idealismo, no que hicieron algo malo, los despiden, los mismos de Biden, y ahora dicen que no, que hay que volverlos a traer de regreso al gobierno porque las uniones se lo exigieron. Ahora tenemos un problema de que también recordemos de que Biden sacó una cantidad de petróleo de las reservas nacionales que nos ha puesto en un problema muy, muy serio. En caso de que haya emergencia nacional y una guerra, estamos en problemas serios porque no tenemos petróleo para poder defendernos. No podríamos contener una guerra de más de un mes porque él se dedicó a sacar petróleo para mantener los precios artificialmente bajos y poder ser reelegido. Eso es un crimen porque la ley dice que no se puede sacar ese petróleo a menos de que sea bajo ciertas circunstancias. Una de ellas es guerra, la otra es por un desastre nacional. Desafortunadamente, muchas de esas leyes no se van a poder cambiar, como te dije anteriormente, porque ya hubo un juez federal que dictaminó contra el presidente cuando él quiso cambiar esa ley ejecutiva de su antecedente. Dijo que no, que solo el Congreso tenía la autoridad de poder cambiar la ley, como esta ley que estamos hablando de 1953, que sería la misma situación. Para poder cambiar todas estas situaciones y toda esta gente que tenemos que se ha metido dentro del gobierno, va a costar un trabajo enormísimo. Yo traté de despedir a una persona que era un ejecutivo del gobierno y lo logré despedir, pero inmediatamente me dijeron que tenían que volverlo a agarrar porque no había llenado un montón de requisitos para poderlo despedir. Lo que hice es que le dije que lo metimos en el headquarters, en un basement donde no había ni señal telefónica, no había teléfono, no había internet. Le dimos un montón de papeles a que se estuviera ahí. Cuando el Congreso nos dio la autoridad de poder empezar a despedir gente, lo despedí. Volvió a pelear, fue a la corte, pero para ese momento encontramos que había un montón de cosas que él había cometido que podrían llevarlo a la cárcel. Y cuando le dije, bueno, ¿te retiras o te vas a la cárcel? Entonces se retiró. Hay mucha gente dentro del gobierno, como te digo, que han cometido ilegalidades. El problema es la mayoría de esta gente que está corriendo el gobierno, pretendiendo ser Joe Biden, son los que han impulsado todas estas agendas y han cometido crímenes que no deberían de haberse cometido en un país como Estados Unidos. Ahora, para poder llegar, ellos se han cubierto muy bien, han cubierto sus huellas para evitar que sean encontrados. Si nos dedicáramos a hacer todo eso, vamos a tener que dedicarnos solo a investigar, no tanto como hacer el trabajo positivo. Pero será difícil conseguir saber quiénes quebraron la ley y cómo poder enjuiciarlos, porque para eso, bajo una corte de ley, tendríamos que tener unas evidencias muy fuertes. Es una pena, hablando de ese punto, donde gentes obviamente tenían agendas tan extremistas que les importó más empujar esas agendas, destruir el país, que mantener este gran país que siempre ha dado tanto y ha sido la luz para las civilizaciones. Absolutamente. Y hoy estamos además a 6 de enero. Tenemos todavía otra investigación
para saber realmente qué fue lo que pasó en esa toma triste del Congreso, en una certificación similar hace 4 años. Pero hay mucha información que no salió a la luz, hay muchas cosas de las que no se ha hablado, de las que no se saben, de las que se han filtrado, pero que obviamente estaría muy bien también que formaran parte de algún documento que el pueblo americano pudiera tener enfrente para saber también cuáles fueron esos otros actores que permitieron de alguna forma que este triste episodio ocurriera. César, yo sé que te tienes que ir, tengo 30 segundos antes de irme a la pausa. ¿Cuál es tu reflexión, como te digo, sin bolita mágica, sin saber realmente qué va a pasar, pero qué te dice tu sentido común? En relación a esto, yo tengo fe de que este va a ser un gobierno que por lo menos va a ayudar un poco a enderezar un poco lo torcido que entrega el país el presidente saliente Joe Biden, pero creo que también es un reto importante para el Partido Republicano, el liderazgo republicano, mantener la unión, fortalecer el partido, traer más votantes a la agenda conservadora y a esos próximos 4 años, ni siquiera 4 años, en 2 años el Congreso que se renueva, mantener la mayoría y en 4 años mantener un presidente conservador para que pueda deshacer tanta daño que le ha hecho esta administración a los Estados Unidos y en términos de geopolítica al mundo. Pues te agradezco mucho, César, que hayas estado con nosotros. Gracias de verdad por estar en nuestro primer programa de este año. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Luis, con Tom. Vamos a hablar un poquito de los nuestros que han sido elegidos y vamos a hablar también brevemente del muro, del famoso muro que se está vendiendo como a precio de saldo. ¿A dónde está yendo a parar ese dinero? ¿Es suyo? ¿Es mío? ¿Qué está pasando? Ya regresamos. Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. El dolor ya no tiene que ser parte de su vida. Descubre el poder de la cámara hiperbárica en Univida Medical Centers. La terapia de oxígeno hiperbárico es un avance notable en la medicina. Acelera la recuperación, reduce el malestar y restaura la calidad de vida. Evite la necesidad de inyecciones, medicamentos e incluso cirugías. Esos dolores que tenía ya no los tengo y en realidad me ha ido muy bien. Porque salud es vida. Univida. Nuestras operadoras esperan su llamada. Llame ya. Univista es la mejor opción. Muchas compañías, por tal de retener al cliente, le dificultan mucho el proceso de un traslado a otra compañía. Sin embargo, este proceso es bien fácil. Solamente con tu licencia de conducción, el VIN de tu auto y la dirección donde usted vive, con nosotros puedes obtener una cotización. Llámanos y obtendrás la mejor cotización. Y lo mejor es que va a ser totalmente gratis. Univista es la mejor opción. Univista Insurance. Bueno, pues estamos acabando nuestro programa, pero quisiera que en esta especie de reflexión habláramos solamente un poquito, Tom, de esos nombramientos que ha hecho Donald Trump, por ejemplo, en un lugar tan importante como Panamá, que la gente dice, pero Panamá, no, Panamá tiene el canal de Panamá y a unos chinos de la China comunista que están pendientes del manejo de ese canal. Sí, hubieron varias posiciones nombradas por presidente Trump, que obviamente tienen que esperar la aprobación del Senado, pero esperamos que todos van a estar aprobados. Y nuestro amigo Kevin Cabrera, que va a ser, esperamos que va a ser el embajador de Panamá, es perfecto para ese puesto. Es un puesto extremadamente importante, sí, y específicamente con lo que está pasando ahora con las negociaciones en Panamá y con la reconstrucción del canal. Él va a tomar una posición muy importante allá y lo felicitamos bastante fuertemente. Y además Benjamín León, que va a ser el embajador, esperamos que va a ser el embajador para España, es un tremendo puesto, pero algo impresionante y también obviamente... Sobre todo en este momento con ese gobierno de pacotilla que tenemos en España. Es un gobierno difícil, pero además de eso obviamente tenemos a Marco Rubio como secretario de Estado. Entonces lo que vemos es que del sur de la Florida tenemos bastante talento que está
saliendo que va a tener posiciones de mucha influencia mundialmente y estamos extremadamente orgullosos de nuestros amigos que van a seguir. Y también Pam Bondi, que va a ser el Attorney General, una persona que es una amistad y alguien que sirvió aquí en el estado como Attorney General del estado de la Florida, va a seguir de esa posición ahora en Washington. Estamos muy orgullosos por ello. Muchísimas gracias. Luis, tu reflexión, tengo 30 segunditos, es tuya. Bueno, espero que eso sea una campaña que es una campana que vaya a despertar a todos los demócratas que fueron demócratas, que se conviertan republicanos, porque si van a tener esta clase de administración que ha sido ahora la peor administración en la historia de este país, esta es la administración Calígula de la época de Roma, y recordemos que Roma AC puede convertirse en Washington DC, así que tengan mucho cuidado que somos nosotros los que dominamos, los que controlamos y los que somos dueños de ese país, no los políticos. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, a todos ustedes, por supuesto, por su sintonía. Pero antes de irme, oiga, estamos a 6 de enero. Es un momento muy propicio para que usted busque un buen plan, si no lo tiene, para asegurar a su casa, asegurar a su familia. Y, por supuesto, ¿con quién mejor que con Univista Insurance? El día 15 de enero se cumple el plazo límite para que usted pueda tener un seguro de salud con Obamacare, así que haga uso de ese número de teléfono. Y antes de despedirme también le voy a pedir algo muy especial. ¿Por qué no se suscribe usted y nos regala un like en nuestras plataformas digitales de YouTube, de Instagram, de Facebook? A partir de ahora vamos a estar mucho más cerca de usted. Que pase una feliz noche.